Muy bien, esperanza que santifica en Cristo es el tema que me tocó hoy. Y está en primera de Pedro 1, del 13 al 21. Permítame leer los primeros textos con el énfasis que me gustaría darle, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Oramos? Querido Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Queremos, Señor, ser fieles a ella. Señor, ten misericordia de nosotros y danos la bendición de contar con tu Espíritu, para que puedas iluminar nuestra mente, Señor, que tú puedas transitar en medio de nuestras emociones, de nuestro entendimiento, y tú puedas cambiar nuestra mentalidad a tu mente, Cristo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, todos estamos caminando hacia el futuro. Y todos como un río que va fluyendo para desembocar en el gran océano del futuro. Por lo tanto, podemos estar desempleados, pero no estamos parados. Podemos estar con un casamiento quebrado, pero no estamos parados. Todos estamos yendo hacia el futuro. Nadie está estancado. No se preocupen, yo voy a poner aquí sobre. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro para donde estamos yendo? Esa es la pregunta que yo me hice. Yo vi el texto y me hice esa pregunta. ¿Cómo va a ser tu futuro? ¿Cómo va a ser mi futuro? Parece que Pablo está sabiendo muy bien de Pedro está sabiendo muy bien de nuestra peregrinación inevitable hacia el futuro, y nos da en este texto algunos principios de cómo nosotros podemos construir un camino seguro, un camino sabio en dirección a un futuro glorioso, triunfante y victorioso. Y nos presenta una imagen hermosa de nuestra santificación basada en el carácter de Dios y centrado en Cristo. Por eso el tema es esperanza que santifica en Cristo. Entonces, en nuestra peregrinación hay un proceso de santificación. Hay un proceso en el cual yo voy dándome cuenta de que tengo que tomar ciertas actitudes, tengo que asumir ciertos pensamientos, cierto entendimiento que puede cambiar mi futuro. Posiblemente las cosas que uno esté haciendo ahora van a determinar un tipo de futuro. Pero si nosotros entramos en la dinámica de Dios, posiblemente eso haga que nuestra mentalidad, nuestro deseo y nuestra cotidianidad tenga un cambio tan grande que pueda cambiar mi futuro. Entonces vamos a ver eso hoy. Esperanza que santifica en Cristo, y la primera cosa que yo les quiero hablar es esperanza que santifica nuestra mentalidad. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este texto es un texto muy conocido, de ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y yo tengo que reconocer, yo se lo dije a Lele, yo nunca estudiado Primera de Pedro. Lo había leído, obviamente, pero nunca había estudiado, y siempre había pasado este texto como alguna cosa que va a decir. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y es interesante porque estudiando me di cuenta que esto corresponde al pensamiento oriental metafórico. Era necesario amarrar las partes sueltas de la vestimenta porque podrían interrumpir el desempeño en la batalla.
es una palabra que se utilizaba para ser disciplinado en la batalla. Entonces literalmente significaba acomodar las vestimentas para poder pelear. Pero era una metáfora para decir, los soldados tienen que ser disciplinados, tienen que estar preparados para la batalla. Entonces, creo que nosotros también somos interrumpidos en el desempeño de nuestra vida cristiana por ideas sueltas. Y entonces Pedro nos dice, no permitas que cualquier cosa perturbe tu entendimiento. Y tú tienes que disciplinar tu mente. Entonces es importante lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos. Es importante, porque nosotros tenemos que disciplinar nuestra mente. De hecho, hay dos palabras para entendimiento en el Nuevo Testamento. La primera se refiere a mentalidad y la segunda se refiere a mente. Lo interesante aquí es que se está refiriendo a la primera, a mentalidad, es decir, a lo que nuestra mente produce. Entonces dice, por tanto, disciplina lo que tu mente produce. Eso es lo que el texto quiere decir. Por lo tanto, entonces aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo es, piensa en algo y saca conclusiones apropiadas. Es decir, santifica tu mentalidad. Entonces, es por eso que hay que disciplinar nuestra mente para que todo lo que produzca sea un reflejo de lo que estudia, de lo que ve, de lo que escucha. Entonces quiero hacerme la pregunta, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás estudiando? Disciplina tu mente. Porque lo que tú ves, lo que tú escuchas, ciertamente va, o mejor, lo que produzca tu mente va a ser un reflejo de lo que tú ves y lo que tú escuchas. Entonces Pedro nos dice que hay que hacerlo manteniendo una constante lucidez. Es muy interesante porque el texto me dice, sed sobrios, pero en el original no es un imperativo, es un gerundio, es un participio. Es por donde ustedes vayan, sean lúcidos, atentos, tienen que ver la realidad como es. No se dejen llevar por tonteras, examinen bien la realidad, porque el curado no tiene ganas ni tampoco puede ver la realidad como es. Entonces sean sobrios. Dice, busquen la posibilidad de estar atentos a las señales de la historia. Nosotros estamos pasando un tiempo muy complejo ahora en Chile, donde hay muchas leyes que se están sacando, muchas cosas que están pasando en el tema corrupción y todo eso. Estemos atentos, seamos sobrios, lúcidos, veamos la realidad como tiene que verse. Entonces, lo que el texto me está diciendo aquí es, no pierdas la cabeza. Es decir, no dejes la cabeza en cualquier lado. ¿Por qué? Porque los curados no quieren ver, ni tampoco pueden ver la realidad, que no te toque. Entonces, que la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, que con eso voy a terminar, que pueda santificar nuestra mente, que pueda santificar nuestra mentalidad, lo que produce nuestra mentalidad. Y vuelvo a insistir, ¿cómo? Disciplinando nuestra mente. Interesante porque cómo nosotros disciplinamos, o sea, cómo nosotros, mejor dicho, producimos frutos con disciplina. Y la disciplina necesita paciencia, necesita un proceso, un día a día, un constante esperar y un constante trabajar también. Entonces, ¿cómo disciplinamos nuestra mente? Siendo calmados, prudentes, controlados, sin precipitación, sin confusión. Es todo lo que no es un curado. Es muy interesante. Y la siguiente palabra corrobora esto. Miren lo que dice el texto. Sed sobrios, pero después dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es interesante porque termina diciendo, esperad. Ciertamente aquí hay una declaración escatológica para los entendidos de teología, de las últimas cosas, ¿cierto? De la segunda venida de Cristo. Pero no quiero ser tan obvio, obviamente. Entonces, déjeme darle una vuelta a esto. El cristiano vive en tiempo futuro.
o el cristiano debería vivir en tiempo futuro, porque sus acciones y decisiones en el presente son gobernados por esa esperanza futura. Entonces, ¿qué esperas del futuro? Nosotros tenemos que preguntarnos. Si el texto nos dice esperad en la gracia, yo tengo que decir, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estás esperando tú del futuro? ¿Qué estoy esperando yo? La imagen de ese futuro va a crear en ti una pasión por vivir tu presente de manera santa delante de Dios. Es lo que tú esperas, lo que va a determinar cómo tú vives en el presente. Entonces, la primera cosa, si algo Cristo ha hecho en nosotros, esa esperanza santifica o debería santificar nuestra mentalidad. ¿Sí? La primera cosa. Segunda cosa, esperanza que santifica nuestro deseo. Este sí está medio obvio en el texto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si fuera yo quitaría esa parte. Pero no soy yo. Es el Señor quien la ha puesto. Así que con mucho voy a intentar decir un par de cosas con esto. Tengo que definir si mis decisiones serán en obediencia a mis deseos o serán en obediencia a la palabra de Dios. Yo sé que todos aquí automáticamente digo, no, pastor, obviamente que nuestros deseos tienen que estar basados en la palabra de Dios. Y ahora saquémonos un poco ese discurso y nuestros deseos entonces. Aquí estamos decidiendo ahora mismo, en este tiempo, tus decisiones dependen de tus deseos o de la palabra de Dios. Esa es una pregunta que me plantea el texto. ¿Cuál de las dos prevalece constantemente? Sube y resta. ¿Cuál de las dos ha prevalecido históricamente en tu vida? ¿Tus deseos o la palabra de Dios? Yo ayer obviamente tuve que hacer un reconocimiento. Pero es necesario que nuestro entendimiento entonces esté disciplinado para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, vamos a llegar a pensar que es Dios, aunque en realidad son nuestros deseos. Por eso, para que tú sepas identificar, porque tal vez alguno que me miras diciendo, no sé, pastor, ahora no tengo ideas, fueron mis deseos. Eso es seguramente porque tu mente o tu mentalidad no está disciplinada en escuchar y ver la palabra de Dios. Porque si estuviera disciplinada, tú sabrías, no, esto es mi deseo y esto es palabra de Dios. Tiene que ver con, no sé si se entiende, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con manoseo de la palabra de Dios, con amar la palabra de Dios. Entonces, por eso la esperanza en Cristo santifica, separa nuestro deseo para redimirlo para Cristo. Entonces tengo que meterme un poco en la llaga, ¿cierto? Dice, como aquel que os llamó. Mis deseos se van a transformar en decisiones y mis decisiones se van a tornar en acciones. Eso fue lo que pasó con Dios. Sus deseos, el deseo de Dios se transformó en una decisión y esa decisión se transformó en una acción y esa acción fue santa. Ya, ok, entonces él dice, así como el que os llamó, ustedes también. Tus deseos se van a convertir en decisiones y tus decisiones se van a convertir en acciones. ¿Son santas? Entonces ahí nos la podemos sacar. Entonces sacamos nuestro libro de teología sistemática o de doctrina y decimos, pastor, tranquilo, si ahí en realidad no está hablando de santidad en pureza, está hablando de separación. Y nos quedamos bacán, entonces sí, yo la verdad que yo soy separado para que mis acciones reflejen la gloria de Dios. Amén. Y no es por mí, es por Cristo. Amén. Entonces quedamos flojos, quedamos donde mismo, pero caímos parados.
Y es interesante porque le di la vuelta y no encontré separación en el texto. Ese es mi problema. Y mi conflicto es que el texto no me está llamando, no me está invitando a la separación. Me está hablando de santidad, de pureza. Me está hablando de limpieza. Y es, a quien le gusta el texto, métase en el texto. No me está hablando de separación. Es el concepto teológico, pero el concepto textual, en el contexto, me está hablando de un Dios que hizo algo puro. Entonces, no os conforméis. Ahí tiene sentido. Porque el texto dice, no te conformes. ¿Qué es no conformarte? ¿Conformarte qué es? Es, claro, encajaste. ¿Cierto ahí? ¿Qué es no conformarse? ¿Cierto? Como la corbata para mí. Perdón. Me estoy sobrepasando. Pero es que como la corbata. No encajo. El calor, la corbata no encaja. No me conformo. Y el texto está diciendo eso. El texto me está hablando que no debo resignarme con la pecaminosidad de mis deseos. No, si yo soy pecador, pues si no hay nada que hacer. Pues si yo tengo una naturaleza pecaminosa, no hay nada que hacer. El texto dice, no te resignes a eso. Tu vida constantemente tiene que ser una vida que esté constantemente luchando contra la resignación de pensar que tú eres pecador. Y él dice, tú tienes una esperanza. ¿Cuál es tu futuro? Ser santo. Y es interesante porque el Señor dice, no es tu futuro. Es un presente. Tú vas a ser plenamente santo y puro cuando en tu futuro, pero hoy tú puedes ver ese reflejo en tu presente. Y es muy interesante porque entonces, ante la resignación, solamente compruebo de que hay ignorancia del poder transformador de Cristo. Porque el texto me lo dice. Si tú te resignas a creer que eres un simple pecador y que no hay solución para ti, eso solamente indica que eres ignorante del poder transformador de Cristo en tu vida. Entonces, ¿para dónde va? El texto me desafía a limpiar mis deseos. El texto me desafía a limpiar mis deseos con la sangre de Cristo para que ser santo delante de Él sea una realidad. Es el llamado a redimir nuestros deseos. Señor, este deseo, yo quiero limpiarlo con tu sangre. Esto que yo estoy sintiendo, quiero redimirlo para tu gloria. Es muy puntual. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué son cosas? ¿Cuáles son las cosas que tú deseas? Hay que redimirlo, hay que limpiarlo con la sangre de Cristo. Lo interesante es que se torna un imperativo muy profundo. No porque, y aquí está interesante, porque dice sed santos, dice sed santos porque yo soy santo, dice el texto, ¿cierto? De ahí yo me puse a pensar, esta obligatoriedad, este imperativo, ¿qué tipo de imperativo es? Porque hay varios imperativos. Por ejemplo, yo creo que este imperativo no es un imperativo obligatorio. ¿Es posible eso, pastor? Porque la obligatoriedad tiende a ser negativa. O lo vemos así. Sed santos. Claro, voy a tener que ser santo. Si el texto, ¿por qué? Porque el texto, porque la Biblia dice que tengo que ser santo. Y yo creo que no. Creo que es una dinámica. Hay gente que, los niños, por ejemplo, tienen una obediencia infantil. Y los adultos, supuestamente, tienen una obediencia madura. La obediencia infantil es: ¿cierto? Ordena
ordena tus cosas, Rebeca. No quiere, y lucha, pero lo hace porque yo le estoy mandando. Y es interesante porque la Paulita va entendiendo, la Rebeca tiene 3 años, la Paulita tiene 5. La Paulita va entendiendo de que una orden tiene después una consecuencia beneficiosa para ella, si ella obedece. Entonces, Paulita, ¿por qué no le ayudas a la Rebeca a ordenar, por favor? Es que, Rebeca, después de ordenar, nosotros vamos a poder jugar y vamos a poder... Claro, la convencí. Interesante cómo ella va procesando, que no es la lata de ordenar, es que hay un beneficio en eso. Hay una dinámica en la relación con el papá, que no es solamente obedecer por obedecer. Hay una dinámica, hay una relación con el papá. El papá está feliz cuando yo ordeno. Entonces yo voy ordenando para que en la casa haya un buen ambiente. Hay una lógica que se va desarrollando en los niños. Y hay una lógica que supuestamente tiene que desarrollarse en los adultos. Por eso es muy raro cuando a un adulto le dice, hermano, ¿usted me puede ayudar con llevar esto? Sí, claro. ¿Qué pasó ese hermano? Supuestamente tú obedeces maduramente. Es como, sí, claro, yo estoy aquí para servir en la iglesia. Vamos a servir en la iglesia. Por eso es muy raro cuando los hermanos ponen caras. No entendieron nada. Entonces, para allá va. Yo creo que la obediencia que habla el apóstol Pablo aquí es una obediencia madura. Es decir, busco la santidad no porque tengo miedo del castigo, sino porque anhelo ser como mi papá. Interesante, ¿eh? Entonces, el texto me dice, sed santos, porque yo soy santo. Yo digo, yo quiero ser como mi papá. Es otra lógica. No es, bueno, ya, vamos a ser santos. Es, wow, sí, Señor, yo quiero ser obediente a ti, porque quiero ser como tú. Y esto me lleva entonces al texto siguiente. Y si invocáis por Padre. Pero antes de eso, dice el texto, el versículo 13 dice, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, no solamente en cuestiones religiosas, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso me lleva al tercer punto. Es esperanza que santifica nuestra cotidianidad. Muy bien. Y si invocáis por Padre a aquel que es, dice, que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Me gustaría retomar entonces la idea de ser santo porque yo soy santo. Ningún aspecto de nuestra vida está excluido de este imperativo divino. Es decir, en todas nuestras decisiones debe resplandecer el carácter de Dios. Qué desafío hermoso para nosotros. Entonces hay una relación a ser establecida o asumida por nosotros. No es la de un Dios lejano, santo, imposible ser como Él. No, es la de un Padre cercano. Porque el texto de invocáis, esa palabra invocáis, es un texto de un niño llamando a su papá. Papá, papi. No es la de Padre, tú que estás allá a lo lejos, ven a mí. No es eso. Es papá. El texto lastimosamente no logra pasarnos esa idea completamente. Es como cuando nosotros llamamos a nuestros papás, o cuando tú llamabas a tu papá, o cuando tus hijos te llaman a ti. Hay una relación, hay un carácter hermoso y hay un carácter admirable de este Padre que el Hijo anhela. Por eso, si tú invocas a tu Padre, tú anhelas ese carácter puro y hermoso. Entonces, este Padre es puro y hermoso, tiene un carácter hermoso y admirable, porque juzga sin favoritismos previos, sino por medio de la relación que tiene con cada uno. Entonces dice el texto, conducíos en temor. Tengo un problema ahí.
que el conducido no está. El conducido no está. Entonces, como no está, me quedo en temor. Y en temor es una palabra que no encaja con esta dinámica que le estoy diciendo de el papá cercano, ¿cierto? Entonces, la palabra que se traduce, ¿cuál es? ¿Por temor? ¿Cuál es? Todos lo sabemos. Respeto y reverencia. Esa es la palabra que nosotros sabemos, para temor. Y esa es la palabra. Pero aún así me cuesta pensar en esta relación con Dios. Por ejemplo, yo mi relación con mi papá, una relación de reverencia. Yo no imagino a Pablo en relación con Joel, una relación de reverencia. No, Joel, amén. Bueno, es lo ideal. Pero no me imagino, ¿cuál es la relación que yo tengo con mi papá? Esa es la pregunta que yo le hice al texto. No puede ser el temor, no es una reverencia solamente. Entonces, ¿qué actitud tengo delante del Padre todo el tiempo? En toda vuestra peregrinación, dice el texto, en toda mi cotidianidad. ¿Qué relación, qué actitud yo tengo frente al Padre todo el tiempo? Esa es mi pregunta, y esa es la pregunta que yo te hago a ti, y con esto termino. Es una relación de amor a un Dios con un carácter increíble, hermoso, puro, recto, sublime, infalible, invencible, tierno, amoroso, cercano y poderoso. Eso es lo que me alcanzó ayer cuando lo escribí. Eso es mucho más. Es como que, si me preguntan a mí, ¿qué piensas tú, Caleb, del pastor Osvaldo? ¿Se entiende, no? Más allá de todas mis experiencias con él, van a ser en mí un sentimiento y una actitud. ¿Qué es lo que se despierta en ti cuando te hablo del Padre Celestial? ¿Qué es lo que se despierta en ti? En mí se despertó ayer esto. Incluso yo dije, no lo voy a editar, voy a escribirlo. Y salió así. Un carácter increíble, hermoso, puro, recto, sublime, infalible, invencible, tierno, amoroso, cercano y poderoso. Eso me salió. Y eso en la Biblia es temor. Porque es reverencia, respeto, admiración, etc. Entonces, nosotros somos sus hijos. Y el texto me dice algo muy, muy claro. Sí es posible ser como Él. El texto me lo dice. Por lo tanto, míralo a Él. Sí es posible ser como Él. Mi amor profundo y mi reverencia infinita. Yo fui rescatado y fui santificado en Cristo, y mi peregrinación y mi vida entera va en rumbo a ser como Él. Yo quiero ser como Él. Cuando me preguntan, ¿tú quieres ser como mi papá? No creo que alcance a ser como Él, pero yo quiero ser como Él. No creo que alcance a ser como Él, pero yo quiero ser como Él. Es lo mismo, obviamente respetando todas las dimensiones del caso. Como mi Padre Celestial, no voy a llegar a ser como Él, pero yo quiero ser como Él. Y la Biblia dice que esta es una esperanza futura real. Eso sí es posible. Camina entonces en función de eso. ¿Cómo termino? Es muy interesante porque yo lo vi en el texto, tal vez tú no lo veas. Entonces dice el versículo 18: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿En qué? En vuestra mentalidad, en vuestro deseo y en vuestra cotidianidad. De eso fuiste rescatado. De tu mentalidad penca, de tus deseos pecaminosos, de tu cotidianidad sin sentido y sin significado. De eso fuiste rescatado. Y el texto dice que Cristo compró nuestra libertad, no con lo aparentemente más preciado en la tierra, el oro o la plata. Lo compró con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, santidad. Y aquí entonces tenemos la idea de Pedro, que es la base de nuestra vida cristiana. Mire lo que dice después. Acompáñenme, que solamente voy a decir 3 frases más. Ya destinado, pero presten atención al texto, tienen que prestar atención al texto, si no se lo van a perder. Ya destinado
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ya destinado. Eso es una mentalidad que produjo acciones concretas. Lo destinó y lo hizo. Y fue santo. Lo segundo, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Su amor por nosotros y dar gloria a su Hijo. El deseo de Dios. Y lo tercero, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo cotidiano, que cada día el ejercicio de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo sean guardadas por el Señor. Ya que termine. Que el Señor te bendiga. Oramos.